¿Alguna vez has sentido que la vida que llevas no es realmente tuya? ¿Que has pasado años intentando encajar en un molde de perfección, de buen hijo, de buen ciudadano, mientras que en tu interior ruge algo que no te atreves a nombrar? Quédate hasta el final para descubrir juntos si tienes la marca de Caín. La mayoría de nosotros vivimos bajo una anestesia moral. Nos han enseñado que el mundo se divide entre los buenos y los malos, entre la luz del hogar y la oscuridad de la calle. Pero, ¿qué pasa cuando descubres que esa oscuridad no está afuera, sino que late dentro de ti? Hoy vamos a desmenuzar una de las obras más transformadoras de Hermann Hesse, Demián. Este no es solo un libro sobre la adolescencia, es un manual de guerra para el alma. Es la historia de Emil Sinclair, un niño que, al igual que muchos de nosotros, creía vivir en el mundo de la luz hasta que una mentira rompió su realidad. Pero más allá de la trama, lo que vamos a buscar hoy es la sustancia, esa marca de Caín que nos distingue, ese pájaro que lucha por nacer y esa deidad olvidada, Abraxas, que nos enseña que para ser libres, primero tenemos que tener el valor de destruir nuestro propio mundo. Si estás cansado de las respuestas fáciles, de la moral institucional y buscas entender por qué ese caos que sientes dentro de ti podría ser en realidad tu mayor bendición espiritual, vamos juntos a romper el cascarón. El libro arranca de una forma que parece muy sencilla, casi como el diario de un niño de 10 años, pero no te dejes engañar, aquí es donde se empieza a romper ese cascarón. Sinclair nos habla de su hogar como un mundo de luz. Es ese lugar donde están tus padres, donde hay olor a limpio, donde las reglas son claras y sobre todo, donde te sientes a salvo. Para un niño, ese núcleo lo es todo. Es la seguridad absoluta, el cobijo donde nada malo puede pasar porque los buenos están a cargo. Pero lo interesante empieza cuando Sinclair admite que justo al lado de esa luz existe el mundo prohibido y no está en otra ciudad, está ahí mismo, en el callejón de atrás, en la mirada de los criados, en las historias de crímenes que escucha a escondidas. El viaje de Sinclair empieza con una mentirilla piadosa y para nada es un acto de maldad pura, sino hay algo muy humano, la vanidad. Sinclair, queriendo encajar y parecer más hombre frente a Franz Kromer, un chico rudo de la calle, se inventa que robó un saco de manzanas. Esa pequeña mentira es su pasaporte al mundo oscuro. Al decirla, Sinclair siente que ha cruzado una línea de la que no se puede volver. ¿Pero qué es ese mundo de luz y ese mundo prohibido? Para Sinclair, hasta ese momento, el bien era obedecer a sus padres y el mal era todo lo que estaba afuera. Pero al mentir, descubre que el mal ya no está afuera, ahora vive en su estómago, en su miedo, en su habitación. La seguridad del hogar se vuelve una cárcel porque ya no se siente digno de ella. Algo cambió bruscamente en él. Cuando Sinclair empieza a lidiar con el chantaje de Kromer, su vida se vuelve un caos absoluto. Siente que se está destruyendo, que es un pecador y que ha perdido su lugar en el paraíso. Pero si lo vemos desde el crecimiento espiritual, ¿es realmente destructivo este caos? La realidad es que si Sinclair no hubiera sentido ese terror y esa culpa, nunca habría tenido la necesidad de buscar algo más profundo dentro de él. Ese mundo prohibido es el que lo obliga a tomar sus primeras decisiones reales, a lidiar con sus emociones sin el filtro de sus padres. Ese caos es el martillo que empieza a golpear el cascarón. Sinclair está descubriendo que la vida no es solo luz, la vida es la tensión entre esos dos mundos y es en esa tensión, en ese conflicto, donde el alma empieza a dar sus primeros pasos hacia la libertad. ¿Alguna vez has sentido que una decisión tuya rompió para siempre la imagen que tenías de ti mismo?
Vamos un poco más profundo en esta parte. ¿Qué son los padres en este relato? Lo podemos interpretar como que no son personas, son estructuras. Cuando somos niños, no vemos a nuestros padres como seres humanos con dudas o errores. Los vemos como héroes y en realidad son arquetipos. El padre representa la ley y el orden. Es la estructura que nos dice qué es lo correcto y nos protege del caos exterior. Es esa energía masculina que pone límites para que podamos crecer sin peligro. Y la madre representa el cobijo, la nutrición, es el santuario, es la energía femenina que nos da la sensación de que somos amados y de que el mundo es un lugar donde se puede estar a salvo. En el primer capítulo, el hogar de Sinclair es el templo de estas energías. Rezar antes de dormir o las manos limpias no son solo hábitos de higiene, son rituales de orden. Representan el intento humano de mantener el caos a raya. Mientras Sinclair vive ahí, su alma está en una especie de útero espiritual donde todo es predecible. Vive en lo que llamamos el ego ideal. Es esa versión de nosotros mismos que es buena, que obedece, que brilla, que cae bien a todo el mundo. Pero aquí hay un peligro. El ego ideal solo puede existir si negamos la mitad de lo que somos. Tenemos que ser conscientes de la dualidad de nuestro mundo. Así pues, para que haya limpieza, tiene que haber suciedad. Y para que haya orden, tiene que haber caos. Al vivir solo en el mundo de la luz, Sinclair está fragmentado. Esa energía masculina y la femenina del cuidado se vuelve una cárcel de cristal. ¿Son hermosas? Sí, pero son estáticas, no permiten el movimiento y la vida es por definición movimiento, cambio, evolución. Cuando hablamos aquí de energía masculina y energía femenina, no nos estamos refiriendo al género, sino a las polaridades de la existencia a nivel cósmico. En el mundo de luz, donde vive Sinclair, hasta su mentirilla, lo masculino es la dirección, la regla, la lógica, en donde a toda acción corresponde una reacción, y lo femenino es la energía, la belleza y la paz. Pero el mundo prohibido también tiene lo propio. Lo masculino sería la fuerza bruta, la agresión y el dominio, y lo femenino sería la seducción, lo oculto, lo que no se nombra, pero se siente. Cuando Sinclair sale de su casa, no solo está saliendo a la calle, está saliendo de la protección de sus arquetipos, está dejando de ser un objeto cuidado por sus padres para convertirse en un sujeto que debe encontrar su propio orden. El miedo que siente es el miedo de que, al romperse la imagen del hijo perfecto, que vendría siendo su ego ideal, el universo entero se desmorona. Pero lo que Sinclair está a punto de aprender es que para encontrar la verdadera luz, primero hay que tener el valor de caminar por la sombra. El otro día escuché una analogía que me gustó y la voy a aterrizar para anclarla a Sinclair. Imagina que el hogar de Sinclair es un jardín cercado. Las cercas son el padre y las flores son la madre. Afuera está la selva. La selva no es mala, es simplemente vida salvaje, incontrolable. Sinclair ha vivido toda su vida pensando que la cerca es el fin del mundo y ahora por fin ha saltado hacia el otro lado y ahora Sinclair se siente sucio porque ha traído el barro del mundo prohibido a las sábanas limpias de su casa. Pero lo que él aún no sabe es que ese barro es la tierra fértil donde su verdadera identidad va a germinar. El dolor que siente no es destrucción, es tensión de crecimiento, como los músculos se tienen que romper para crecer. Así es exactamente. Esa tensión de la que hablamos, ese peso en el pecho de Sinclair que siente al caminar por los pasillos de su casa, sabiendo que ya no es el niño puro de antes, es en realidad el primer contacto con su naturaleza completa. Sinclair cree que ha traicionado a Dios al entrar en el mundo de las sombras, pero lo que está a punto de descubrir es que el concepto de Dios que le enseñaron es demasiado pequeño.
Demián aparece en su camino no para salvarlo de su pecado, sino para presentarle una verdad que las doctrinas han intentado ocultar durante siglos, que el camino hacia la unidad no se encuentra rechazando nuestra oscuridad, sino integrándola. Es aquí donde emerge una figura que parece un sacrilegio para la moral tradicional, pero que es la clave de todo crecimiento espiritual real, un símbolo que une los dos mundos que Sinclair creía irreconciliables. Me refiero a Abraxas. Hablar de Abraxas es hablar de un Dios que no se conforma con la mitad de la historia. Normalmente nos enseñan que lo divino es solo lo bueno y lo luminoso, pero Abraxas va mucho más allá de ese Dios externo y limitado que nos han vendido las doctrinas. En el fondo, lo que Hermann Hesse nos quiere decir es que el bien y el mal son fibras de una misma tela y por lo tanto, Abraxas no es alguien allá afuera, sino que somos nosotros mismos en nuestra máxima expresión. Tenemos en nuestras manos las dos naturalezas de este mundo material, pero nos han programado para creer que nuestra parte demoníaca, esos instintos o sombras que todos cargamos, es algo inmoral y antinatural. Nos han enseñado a mutilar nuestra naturaleza completa para encajar en un molde. La Iglesia y las estructuras de poder nos han convencido de que somos culpables ante un Dios carente, un Dios que parece necesitar de nuestro miedo para existir. Nos atornillan la idea de que la salvación es algo que viene de afuera, que alguien más tiene que venir a rescatarnos de nuestra propia maldad. Mientras sigan logrando que exterioricemos nuestra esencia, esas doctrinas prevalecerán porque tienen el control de nuestra narrativa. Pero en el momento en el que empezamos a destornillar esas ideas impuestas, esas instituciones se quedan sin fuerza, sin control y por supuesto sin el negocio de la culpa. La verdadera revolución es entender que el trabajo no es hacia afuera, sino hacia adentro, que es donde realmente vive Abraxas. En Demián, Max aparece para recordarle a Sinclair que el bien y el mal no son enemigos que se pelean, sino fuerzas que habitan en nuestro pecho. Abraxas se manifiesta en nuestras emociones más vibrantes y llenas de luz, pero también está presente en nuestro dolor más agudo y en nuestras culpas más pesadas. Es el origen de nuestros pensamientos más puros y también de los más oscuros. Lo que Demián realmente buscaba era que Sinclair dejara de tener miedo de adentrarse en su propia divinidad y al mismo tiempo en su propia malignidad. No se puede conocer la cima de la montaña si te niegas a reconocer que existe el abismo. El trabajo verdadero que nos propone este libro es el de enfrentar esa dualidad cara a cara, no para elegir un bando, sino para poder trascenderla. Solo cuando dejamos de juzgar nuestras sombras podemos experimentar la verdadera unidad. Hesse nos enseña que el pájaro tiene que romper el cascarón y ese cascarón es precisamente el mundo de las etiquetas y la moral externa. Una vez fuera, el pájaro vuela hacia ese Dios llamado Abraxas. Al final del camino entendemos que la única forma de llegar a la plenitud es teniendo el valor de transitar por ambos senderos, entendiendo que somos luz y sombra en una unión perfecta e indivisible. Una vez que entendemos que Abraxas representa esa unión total, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué la sociedad se empeña tanto en separar lo que es natural? Para mantener el control, el sistema necesita villanos y víctimas, necesita etiquetas claras de quién es bueno y quién es malo, y es aquí donde Demián lanza su golpe más certero contra los cimientos de la fe de Sinclair, utilizando el mito más antiguo sobre la exclusión y el juicio,
la historia de Caín y Abel. No se trata solo de una lección bíblica, sino de una bofetada a la moral institucional. Demián toma este relato y le da la vuelta por completo. Lanza la primera piedra contra el cristal de la educación tradicional de Sinclair. No se trata solo de una charla sobre la Biblia, es una reescritura total de la realidad. Demián toma la historia de Caín y Abel y le da la vuelta por completo, explicando que esa famosa señal en la frente no era una cicatriz física ni una marca de vergüenza impuesta por un Dios castigador. Para Demián, la señal era algo mucho más sutil y poderoso. Era una distinción en la mirada, un aire de valor y de inteligencia superior que los hombres comunes, los débiles, no podían entender. Al sentirse intimidados por esa fuerza, la masa decidió inventar una historia de miedo y asesinato para justificar por qué les temblaban las piernas frente a los descendientes de Caín. Lo que la religión llama maldad, Demián lo define como el coraje de ser diferente. Esta interpretación de los caínitas, aquellos que llevan la señal, es revolucionaria porque cambia el origen de la moral. Según este punto de vista, Abel no era necesariamente el bueno, sino que era el representante de la manada, de los que obedecen y se mantienen dentro del límite seguro. Caín, en cambio, representa al individuo que despierta, el que tiene una naturaleza tan vibrante que las reglas de los demás le quedan pequeñas. Los hombres de la marca son considerados malos simplemente porque no son predecibles, porque su sola presencia cuestiona la comodidad de los que prefieren vivir arrodillados. Para los caínitas, la historia de Abel no es una tragedia, es el relato de cómo los mediocres siempre intentarán linchar moralmente a quien se atreve a ser un hombre pleno. Este es sin duda el principio del viaje de Sinclair hacia su propia esencia. La historia de Caín actúa como una llave que abre la puerta de su celda mental. Al cuestionar el mito más sagrado de su infancia, Sinclair comprende que la verdad no es lo que le dicen los libros o los curas, sino lo que resuena con su propia experiencia. Entiende que el camino hacia Abraxas empieza por aceptar que la marca es un regalo, aunque ese regalo signifique la soledad del buscador. A partir de aquí, Sinclair deja de buscar la aprobación del mundo de luz y empieza a buscar la integración de su propia fuerza, sabiendo que el precio de la libertad es muchas veces ser visto como el villano en la historia de los demás. Llegar a la religión de Abraxas significa entender que ya no puedes llamar pecado a tus deseos ni virtud a tus miedos. Los que se rigen por esta conciencia viven en una especie de magia blanca, que no es otra cosa que el uso inconsciente de la voluntad y el pensamiento para transformar la realidad interna. Pistorius le enseña a Sinclair que la mayoría de la gente cree que el mundo está afuera y que ellos están aquí, separados de las cosas. Pero para el seguidor de Abraxas, el mundo es una proyección. Si puedes ver algo, si puedes imaginar algo, es porque ese algo ya vive en ti. Las estrellas, el mar, las montañas y los demonios no son objetos lejanos, son partes de nuestra propia psique que han tomado forma. Pistorius profundiza en una idea que hoy llamaríamos física cuántica o metafísica pura. Todo está dentro de ti. Le muestra a Sinclair que no hay nada en la historia de la humanidad, ningún dios, ningún crimen que no tenga su semilla en nuestro propio interior. El trabajo de magia consiste en dejar de ser víctimas de las circunstancias y empezar a ser creadores. Pistorius le explica que si alguien nos asusta o nos cae mal, es porque esa persona representa algo de nosotros que no hemos aceptado. Al luchar con nuestras visiones, como Jacob luchó con el ángel en la Biblia,
Lo que estamos haciendo es obligar a nuestra sombra a revelarnos un secreto. Este capítulo marca el momento en que Sinclair deja de ser un espectador de su propia vida y entiende que no necesita maestros externos para siempre, porque el universo entero es un espejo. Pistorius le entrega la llave final, la capacidad de leer sus propios sueños y pensamientos como si fueran mensajes directos de la divinidad. La pelea de Jacob es la pelea por la autoridad espiritual. Es el proceso de dejar de pedir permiso para existir y empezar a reconocer que el Dios y el demonio que tanto buscamos allá afuera están sentados en el mismo trono, justo en el centro de nuestro pecho. El último capítulo de esta travesía, donde Sinclair comprenderá que la verdadera maestría no se demuestra en la calma, sino en medio de la tormenta. Lo que termina no es solo una etapa de la vida de Sinclair, sino el mundo tal como lo conocíamos. El estallido de la Primera Guerra Mundial no aparece en la novela como un evento político, sino como un evento cósmico. Para Sinclair, la guerra es la manifestación externa de ese pájaro rompiendo el cascarón a escala global. Es el momento en que la humanidad entera entra en un proceso de destrucción necesaria para que algo nuevo pueda nacer. Ver a sus amigos y conocidos marchar hacia la muerte mueve el mundo de Sinclair por completo, porque entiende que ya no hay lugar para la comodidad del pasado. El mundo de luz ha sido devorado por las llamas. En medio de este caos, Sinclair es herido en el frente y es en ese estado de vulnerabilidad absoluta, en la penumbra de un hospital de campaña, donde vive uno de los momentos más bellos y extraños de la literatura. Sinclair experimenta una despedida con Demián que ocurre en esa frontera difusa entre la realidad y el sueño. Demián aparece a su lado no como un soldado más, sino como esa entidad guía que siempre fue. En este encuentro, Demián le da un último beso de parte de Frau Eva y le entrega la instrucción final. Ya no necesita buscarlo afuera. Le dice que si alguna vez se siente solo o necesita su consejo, solo tiene que mirar dentro de sí mismo, porque es ahí donde él habitará a partir de ahora. Esa despedida es el cierre del círculo de la iniciación. Demián desaparece físicamente para convertirse en una presencia interna permanente. Cuando Sinclair despierta a la mañana siguiente y se mira en el espejo, ya no ve al niño asustado que mentía por unas manzanas, ni al joven confundido que buscaba desesperadamente una dirección. Lo que ve es su propio rostro fundido con el de su maestro. En ese reflejo está la integración total, el bien y el mal, la luz y la sombra, el discípulo y el guía. Sinclair ha quedado por fin a punto para seguir el camino de su despertar solo, porque ha comprendido que la soledad no es vacío, sino la plenitud de quien ya no está dividido. Es el mensaje final que nos deja Hess y que hoy quiero que te lleves de la sustancia literaria. El camino de la individuación es solitario, sí, pero solo porque al final descubres que todo lo que buscabas afuera siempre estuvo latiendo en tu propio pecho. La guerra de Sinclair terminó con una victoria interna y la pregunta que nos queda es: ¿estamos nosotros dispuestos a dejar que nuestro propio mundo se destruya para poder finalmente renacer? Busca la esencia, encuentra la sustancia. Soy Italia y esto es La Sustancia Literaria, el lugar donde exploramos lo que sobrevive al tiempo, la esencia de las grandes ideas. Nos vemos en la próxima página.